Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Enrola 2. Saludos. Enrolados, saludos. Aquí estoy con mi compañero Carlos. Saludos, ¿cómo están? Saludos con todos y con Una vez todas. más, otra semana aquí, dándole al micrófono, gracias al auspicio de Caña Brava Grow Shop y Crazy Bat Organic. Muchísimas gracias por auspiciar estos capítulos, por mantenernos aquí en pie, en el micrófono, Así dándole. que ya saben, si necesitan cultivos orgánicos, utilicen Crazy Bat. Todo lo que tenga que ver con microorganismos, tricodermas, micorrizas, entomopatógenos, tienen buena murciélago también entre sus productos. Pueden adquirirlo, es un producto local. Así que muchísimas gracias a Caña Brava y a Crazy Bat. También tenemos acá productos de Caña Brava, tenemos aceite de neem y jabón potásico, tenemos Excelentes semillitas. preventivos. Pueden adquirirlos con los compañeros de Caña Brava también. O si nos visitan acá en la tienda, también lo tenemos en el estudio de Canarruz. Yeah. Así que ya saben. Bueno, contentos una vez más de estar acá con Tenemos un capítulo especial. ¿De qué vamos a hablar un hoy, capítulo Carlos? interesante, un capítulo de... Aquí tenemos una pista de que... Ajá. Bueno, siempre hay pistas. Bueno, hoy tenemos un capítulo chévere porque es un capítulo que lo tengo en la camiseta. Dice, no más presos por plantar, ¿no? Creo que es un capítulo que ya lo conversamos también alguna vez. Sí, Inclusive es un tema... tuvimos un invitado cuando viajamos a Quito. Sí. Estuvimos conversando con Carlos Escalante. Pero Activista, creo que es ajá. un tema que nunca deja de pasar, que siempre está para conversar y que siempre tiene nuevas situaciones que analizar, ¿no? Sí, lastimosamente vamos a hablar, bueno, no lastimosamente, pero vamos a hablar de No Más Presos por Plantar, que es una especie de movimiento. Siento yo que se ha convertido en un movimiento en América Latina en general, porque no lo veo mucho quizás en países del norte, ¿no? Quizás más en temas de América Latina o Iberoamérica. El de querer cultivar, o sea, que tener este derecho a cultivar tus propias plantas de cannabis para hacer tu medicina o para tu propio consumo y no depender del narcotráfico como un estilo de vida, no más presos por plantar. Y como dices, y lo que me parece lamentable es que sigan habiendo personas que están en la cárcel por cultivar cannabis. Sí. Para ellos. Así es, y creo que hoy vamos a tener a la mesa no solamente Ecuador, vamos a tratar de dos países que están pasando por una situación similar, donde literalmente pareciera que tienen mucho más avance en temas aparentemente, claro, de marihuana, ¿no? En temas de políticos, en temas de control, en temas de aperturas y de derechos, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, estos dos países que vamos a tener hoy a la mesa son temas de conversación y creo que han sido de preocupación y seguro han de haber visto en sus redes, en sus canales, a las diferentes páginas que puedan seguir. Todos han hecho en su momento, en estos últimos días, referencia a estos temas que vamos a conversar. Sí, así es. Yo creo que entre los casos, yo creo que podemos hablar de los casos internacionales, casos locales. Sí, también. ¿Y por qué se da esto? Porque es un fenómeno que a mí me parece bastante raro, ¿no? Tú estabas comentándome fuera de micrófono sobre un caso que tenemos en Chile. Ajá, hay un caso en Chile. Que es uno de los más sonados actualmente. ¿No? El caso de Chile es bastante contraproducente en Chile porque en Chile hay muchísimo movimiento y muchísimo activismo, hay una fuerza y un apoyo político inclusive de gente que se ha involucrado en esta lucha. Existen muchas fundaciones, asociaciones que dan la cara y luchan de frente. O sea, no es en Ecuador es muy diferente la temática, claro, cómo se conversa esto. Es más, aquí ni siquiera existen mayor asociación o espacios, fundaciones que se dediquen específicamente a tratar pacientes y se les suministre, ¿no? Que es lo que pasa en Chile. Y uno de los casos, se podría decir que emblemático, ¿no? Yo creo que es el de Luis Quintanilla, sí, el presidente del Dispensario Nacional y de una asociación de cultivo. Ajá. Y él ahora está detenido. Ya va más de 30 días. Sí, está pasando un proceso legal donde se lo acusa de narcotráfico y de todas esas cosas, ¿no? Detrás de eso. Y Luis Quintanilla es uno de los tantos espacios que se crean en Chile con la intención de acercar a la gente, a los pacientes, a la gente que necesita medicina y darles esa apertura, ¿no? No solamente darles la medicina, sino que atenderlos, guiarlos, acompañarlos claro, en todo momento en temas de cannabis, ¿no? Y de medicina, y ellos lo hacen de la mejor manera. Entonces, a pesar de todo eso, a pesar que ellos ya tienen muchísimo tiempo, porque decían que él tenía todas las recetas, todas las recomendaciones médicas, tenía toda la documentación sobre lo que él estaba haciendo, era transparente, era para ayudar a la gente, él no estaba traficando drogas y aún así lo meten preso. O sea, claro, eso ya indica que
más allá de la ley hay otras intenciones entonces para meterlo preso. Claro, o sea, ¿cuáles son esas intenciones? Porque en Chile el tema del cannabis medicinal ha avanzado mucho, ¿no? Es más, hay muchísimos referentes. La Fundación Daya es un Fundación gran Daya, referente latinoamericano y es de Chile. Latinoamericano, claro, y Fundación Daya también ha pasado por un sinnúmero de situaciones con la ley, ¿no? Y todos podemos ver lo que hacen estas asociaciones, estas fundaciones, es a la vista de todos. Ellos tienen sus páginas, tú puedes acceder, tienen casos emblemáticos de niños, adultos. O sea, es lo que el Estado no hace, lo hace la misma sociedad, la gente... Las asociaciones. Las asociaciones lo hacen y tratan de llegar a la gente, tratan de darle esa medicina a la gente, tratan de descifrar qué es lo que tiene y cuál es la mejor manera en que ellos le pueden suministrar cannabis, ¿no? Entonces, una cosa es eso y otra cosa es acompañarte como paciente, como usuario y decirte, ok, esto es lo que tú tienes que usar y esto de acá es lo que te va a ayudar. O sea, esta es la hierba o el aceite o el producto final que para ti como paciente es lo que necesitas, ¿no? Lo que ellos te han recetado. Entonces ellos hacen todo ese trabajo increíble, ayudan a muchísima gente, tienen muchísima gente que los apoya, los plantones que hacen en apoyo de Luis son grandísimos, ¿no? De la gente que va y se suma, las mismas movilizaciones allá no son son muy grandes. Son bien, es masivo, podría decir claro. que son muchísimo más grandes que Ecuador porque son muchísimo más grandes que Ecuador. La marcha mundial de la marihuana y este movimiento que tienen allá, Movimental, me parece que es el nombre del grupo que organiza el tema de la marcha, es inmenso, es increíble. Y eso es como una parte, ¿no? Hay otro caso que creo que es más relevante, que es el tema de Uruguay. Claro. O sea, digamos, para cerrar con el tema de Luis Quintanilla, justamente lo que decías me parece importante. No solo el Estado no hace esto, el Estado evita que estas personas que necesitan esta medicina a base de cannabis puedan acceder a ella, y lo evita metiendo preso a gente como él que dirige algo regulado, algo que él tiene toda la documentación para transparentarlo y que aún así gente parece... que da la mano sin esperar recibir nada, básicamente. Exacto, parece que no fuera suficiente para que las autoridades no solo lo dejen pasar, sino que lo regulen. Y que por qué no hay y no se fomenta que existan más Luis Quintanillas que acerquen esta medicina a la gente. Claro, o sea, si el Estado no tiene la capacidad de hacerlo, ¿por qué no permitir o no a la le gente interesa, que lo haga? O no le interesa, o los motivos que sean. Si no quieres ser parte de eso, ok. Lo mínimo, la no jodas por lo civil menos. quiere hacerse cargo, la sociedad civil se hace cargo, la sociedad civil atiende a la gente que el Estado no quiere atender, y de esa forma yo creo que estaría todo normal. Pero de paso que Claro. estas personas hacen todo este trabajo, hacen todo ese sacrificio, hacen todos estos riesgos, Pasan ¿no? toda la burocracia. Pasan todo, se los acusa de narcotraficantes, ¿no? ¿Y dónde está el narcotráfico dentro de eso? ¿Quién es Luis Quintanilla? ¿Qué tiene Claro. Luis Quintanilla? ¿Dónde vive Luis Quintanilla? Ni que estuviera en paraísos fiscales. ¿Me así entienden? como O que sea, pidiendo coimas. Yo creo que políticamente Latinoamérica tiene mucho de qué hablar, ¿no? Tenemos políticos referentes de cosas no muy positivas que no se sancionan y siguen persiguiendo A cultivadores. a cultivadores y a gente que no solamente cultiva, sino gente que tiene la intención de hacer algo por las personas, de gente que se identifica con el dolor de otras personas, de gente que se identifica con las necesidades de otra persona y que no solamente se identifica, sino que da un pie y empieza a caminar y es parte de la lucha, ¿no? Para hacer algo positivo. Porque no solamente es identificarse y decir, sí, me da penita que esté así, Claro. sino que no solamente siento esa necesidad, sino que actúo y trabajo y aquí estoy. Y a pesar de todo eso y de todo lo que se puede ver públicamente, de lo que hacen estos colectivos, de lo que hacen estas asociaciones, fundaciones, tienen esa persecución en Chile, ¿no? Sí, así es. O sea, verdaderamente se siente que la mano dura de la ley cae sobre la gente equivocada. O cae sobre la gente que verdaderamente está haciendo algo. Claro, porque no es que estamos hablando de que persiguen solamente a cultivadores, ¿no? Como nosotros. Nosotros somos cultivadores, crecemos nuestras plantas en casa, no con la intención de ser narcotráfico, sino No. con la intención de autoabastecer, ¿no? Alejarnos del De alejarnos, en todo caso, narcotráfico. completamente, alejarnos de todo lo que trae el narcotráfico, porque el narcotráfico es un todo, ¿no? Es inseguridad, es peligro, hablamos de calidad, hablamos de salud, hablamos de todo, bro. Lo que la gente busca al apegarse al autocultivo es una forma de independizarse de ese gran problema que existe, ¿no? Ya, en vez de ir a montarle la guerra, ¿no? Con rifles, pistolas, equipos y camionetas, en vez de la guerra, hazle la revolución. Y la revolución es que Hazle el amor. Exacto. La revolución es que tú cultives en tu casa. Eso Sí, es revolucionario. O sea, que tú puedas, no solo, como hablábamos, no solo tus flores de cannabis, sino
tus tomates, Es que tu comida, o sea... El autoabastecernos es un derecho humano. Exacto. O sea, el poder tener plantas para autoabastecernos es un derecho humano. Importa de lo que sea que tú quieras tener en tu casa. Tú puedes tener un árbol de papaya, un tomate, como una mango, planta de cannabis. exacto. Eso es un derecho humano porque siempre hemos sido así, básicamente. La naturaleza siempre Naturalmente, estaba ahí, siempre hemos estado y siempre hemos sido la naturaleza la que nos autoabastece. Y en nuestros ancestros no existía lo que existe ahora. Pues no, ahora tú vas a un market a comprarte unas papas, un tomates, lo que sea. Antes tú lo claro. crecías, la gente en el campo tiene sus gallinas, tiene sus plantas, ¿me entienden? Y ellos se autoabastecen. Claro. Porque es su economía. Y eso también, ¿por qué tiene que ser diferente en la ciudad? O sea, estamos hablando de un derecho humano, un derecho básico de las personas. De autoabastecer. De autoabastecernos. ¿Por qué no? Las plantas no tienen nada de malo. Hacer guerra a las plantas no tiene sentido. Las plantas no andan armadas, muchachos. Las plantas no hablan, las plantas no disparan ni apuntan. Las plantas solamente crecen. Ahí viene el tema de nosotros, ¿no? Como personas, ¿cuál es el uso que le damos, ¿no? Claro. Y mientras lo hagamos todo dentro de la ley, específicamente en Ecuador el autocultivo es legal, porque la ley dice que solamente se penalizan los cultivos con fines comerciales. O sea, si mi intención no es comercializar las plantas que crezco en mi casa, no hay ningún delito. O tienes que demostrarme que yo la estoy comercializando si me quieres criminalizar. El proceso debería ser diferente, ¿no? Hablando de Ecuador, o sea, el proceso debería ser donde la fiscalía que son los que te denuncian, ¿no? Abren una investigación. Abren una investigación y te dicen, sí, este señor está vendiendo definitivamente. Si quieres te pone o sea, te prohíbe salir del país, ya, ponte, ya, si quieres. Como para asegurarse, pero de ahí tienes que demostrarlo, tienes que investigar, tienes que ver mis cuentas, mis activos. Pero, o sea, y ellos tienen que demostrar que nosotros lo hacemos, ¿no? No ahora, al revés. Aquí es al revés. Aquí nos meten preso porque te acusan sin bases, te meten preso y de paso tú tienes que demostrar que tú eres inocente. Cuando no es así, nosotros somos inocentes. Somos inocentes en todo momento cuando estás en un juicio. Los que tienen que demostrar que tienes culpa de algo es la fiscalía o la entidad que te está arrestando, o sea... Es un ejemplo de cómo funciona la ley en Ecuador, ¿no? Y cómo funciona el sistema penal. Sí, deberíamos tener un abogado a hablar un poquito más de la parte legal y cómo funciona esto, así que... y les quedamos pendientes ese capítulo para hablar un poquito más de lo local y de cómo funcionan. Hay muy buenos abogados. Y algo tocamos igual con nuestro episodio, pueden revisarlo, de Carlos Escalante en nuestra segunda temporada. Ahí hablamos mucho del tema legal, incluso de las extorsiones que vivió él, ¿no? Entonces... Es un buen capítulo, vayan a revisarlo también. Consecuencias que aún sigue pagando él por un tema de que le afectan a nivel personal. Se lo declaró inocente y tiene muchísimas trabas a nivel personal, como por ejemplo no puede sacar un crédito, por ejemplo no puede ser parte de la industria del cannabis porque ya tiene un antecedente. Un antecedente del que salió inocente, que es lo peor. Muchísimas cosas que básicamente pareciera que en Ecuador es una persecución hacia los que saben quiénes somos, para de alguna forma sacarnos del juego. O sea, dan a entender eso, ¿no? Si sacamos un cannabis, lo metemos preso, después lo dejamos inocente porque no se puede mostrar nada, pero aparte de que es inocente, ya lo sacamos de todo el juego. Ya el señor no puede participar, ya no puede hacer nada, ya no puede tener créditos, no puede ser parte... O sea, definitivamente te borran del mapa, pero eres inocente. Claro, entonces no hay coherencia, ahí no hay coherencia. Tú estabas hablando de un caso en Uruguay, justamente. Sí, Uruguay también es un caso que así. Va por ahí, ¿no? Como un tema de las leyes, la coherencia. Sí, la verdad sí, es mucho más difícil de comprender en Uruguay porque Uruguay viene por un proceso de legalización de muchos años ya, sí, donde existe la apertura. Tú puedes comprar cannabis. Puedes autocultivar, tienes que registrarte obviamente, puedes ser parte de un club. En Uruguay hay cultivo clubes asociativo, de cannabis, ¿no? Que se tú llama... puedes ir a un club, puedes ser parte del club, puedes ir a consumir el club y todo lo que dentro de la ley como lo estableció la regulación. La en Uruguay, regulación, ¿no? ajá. Pero a pesar de todo eso, en Uruguay sigue habiendo mucha persecución y últimamente, pueden buscarlo, existe la Operación Maléfica, que lo que está buscando es narcotraficantes, pero al final como todas las entidades públicas que tratan de mostrar resultados dentro de lo que hacen, ¿no? Para que no digan que las cosas que las hacen en vano. Entonces, ¿qué es lo más fácil? ¿No? Tenemos identificados a los cultivadores, tenemos identificados a los clubes, tenemos identificados a los personajes. Están registrados allá, claro. Y a pesar de todo eso, ¿no? Detienen a gente que sí no tiene nada que ver con el tema del cannabis, que sí están cometiendo un delito, porque estamos hablando aquí de cannabis, ¿no? Y se han detenido en este operativo, alrededor de este operativo, gente involucrada en la producción de otras sustancias. Pero hablando de cannabis, se han arrestado
a muchísimas personas, activistas, a gente que está en medio que está en la industria, a gente que se dedica a capacitar a otras personas alrededor del mundo, y gente que también ha compartido con la comunidad. Y muchas de estas personas están encarceladas en este momento, están pasando por estos procesos legales donde no solamente se los acusa de narcotráfico, sino que se los acusa de ser parte de una asociación criminal que distribuye drogas en el mundo. Entonces ya nos estamos pasando de niveles, ¿no? Que ahora no solamente somos traficantes locales, sino que ahora somos traficantes internacionales, claro. Solamente porque tenemos una planta y porque tenemos un gusto particular y porque saben quiénes somos. O sea, no se vayan a asustar que de aquí a mañana a este mago, a mí, nos pase algo. Porque saben lo que somos, ellos nos ven, nos están viendo todo el tiempo, saben lo que hacemos y lo mostramos porque no estamos haciendo nada ilegal, estamos haciendo todo dentro de la ley. En este espacio nosotros compartimos y dialogamos y analizamos estas situaciones. En nuestras casas tenemos nuestras plantas que nos ayudan a autoabastecernos porque nosotros como personas seguras o personas serias, adultas, decidimos no ser parte de esa mierda. Entonces yo prefiero tener mis plantas y ser independiente en este asunto. Si los narcotraficantes quieren vivir, si usted quiere comprar su hierba en la calle, pues sea feliz, hermano. Pero yo te doy un mejor camino, hermano, ven, te enseño a cultivar ya que tú seas independiente. Entonces nosotros no es que hacemos nada ilegal, no buscamos hacer nada ilegal en absoluto. Tampoco no es que incitamos a la gente a que consuma. Buscamos que justamente todo sea de manera informada y que sea lo más seguro posible. Y en eso es empoderarte también, ¿no? Yo sé que para mucha gente puede ser un poco desafiante el tema del cultivo. Por temas de conocimiento, temas de miedos, ¿no? Sobre todo hay mucha gente, los vecinos, sobre todo, que pueden ser perjudiciales. Pero que eso no te desmotive o no creas todo este miedo que te están dando, porque no es verdad. Como tú dices, tú no estás haciendo nada ilegal. Puedes buscar formas de autoabastecerte, ¿no? y de tener tus plantas. Y no por eso, porque a ratos el cambio empieza por ti, ¿no? Como tú no creer que eres un criminal, que pasa con mucha gente. Mucha gente, incluso hasta por consumir su cannabis, piensa que es un criminal. Claro. Peor cultivar su cannabis, ¿no? Es como, es el discurso que lo que tú mismo estás diciendo. La gente ya no eres solo un traficante, eres un narcotraficante. O sea, internacional. Entonces, o sea, ahora está cambiando ya. Empieza, como dicen en esta frase que era legalícelo usted mismo. O sea, empieza por ti. O sea, empieza por David ti. Ponce en Colombia. Saludos a David, si es que nos ve por ahí. Exacto, gracias ahí por la cita y la referencia. Porque es preciso que empecemos por nosotros, por estar seguros de lo que estamos haciendo y de hacerlo confiados, hacerlos tranquilos también. Obviamente cuidándose, no exponiéndose por diferentes medios, pero haciéndolo seguro. Yo siento que es la mejor manera. Haciendo comunidad también, o sea, siempre estando y hablando un poquito comparte con tus panas. Hablando un poquito de lo local, podemos ver que el tema de la persecución, obviamente aquí no existen clubes ni nada, y aquí es más contradictorio, o bueno, no sé qué palabra ponerle, bro, pero o sea, es que, en todo caso, ejemplo, se te acusa aquí, se detiene a la gente por narcotráfico, ¿no? Y a las personas que han detenido, a los compañeros que han detenido, a los que podemos identificar, hay otros que no hemos podido identificar. Al menos yo, desde que estoy en el activismo, cuando estuve en Guayaquil Canábico, recuerdo que fui parte de una audiencia de un joven en Galápagos, y la audiencia fue aquí en Albán Borja, y estuve ahí, estuve sentado. Era mi primera vez en el sí que yo estaba en uno de estos procesos. O sea, podía escuchar un proceso, podía ver cómo estaba legal, claro, la policía ahí, cómo daban ellos su versión, cómo el juez escuchaba la parte de todos, ¿no? Y era interesante el ver la conclusión del juez en aquella ocasión, cuando él dijo que... Eso no dijo. No recuerdo sus palabras exactas, ¿no? Pero él dijo algo como que la policía argumentó que ellos recibieron una llamada del 1-800 drogas. El panita en mención tenía como que tienes tu casa, vives en un primer piso, ¿no? Entonces en la parte de abajo tiene un techo y una de las ventanas de él da ese techo, ¿no? Entonces él lo que tenía es dos plantas pequeñas sobre el techo. Entonces ellos dicen que ellos, después de la llamada del 800 drogas, ellos hicieron una investigación. Su investigación fue después de 2 horas llegar al sitio. Bueno, yo digo 2 horas, no recuerdo exactamente la cantidad de horas, pero no era... Hablamos de horas, ¿no? No estamos hablando de que después de la llamada hicieron inmediatamente, claro. O sea, nuestra policía era tan eficaz
que en 2 horas ya sabía que el pelado era traficante. Y no les costó, y gastan todos los recursos del Estado, gastan todo, absolutamente todo lo que hay alrededor de uno de estos procesos, pues no, porque no solamente es eso, ¿me entiendes? Estamos hablando de alguien de Galápagos que viene a hacer un proceso en Guayaquil, el que el juez esté sentado, en que el policía de Galápagos haya tenido que viajar los abogados a Guayaquil, los abogados y todo el tema, ¿no? ¿Para qué? Para que le digan al final que en 2 horas los manes investigaron, llegaron, se lo detuvieron, ahí están las 2 plantas de prueba y listo. Y el juez le dijo básicamente como que lo estaban haciendo perder el tiempo. Porque no había investigación. O por lo menos era esa clase de juez. Sí, ¿no? fue interesante. O sea... Te lo juro que fue interesante. Era mi primera vez que yo estaba en una de esas notas. Y era interesante ver la respuesta del juez, ¿no? O sea, como que... Están hablando huevadas. Básicamente, ¿cuál es el trabajo que usted ha hecho, señor? O sea, usted me está diciendo que usted investigó en 2 horas que investiga. Y usted me lo trae aquí al joven a decirme que es culpable de narcotráfico. ¿Dónde están las muestras? 2 plantas pequeñas y una llamada de 800 drogas. Claro, no tiene sentido. No pasó mucho y este muchacho fue dado en libertad, pero pasó todo este problema. Estamos hablando de que cuando fue a esa audiencia aquí en Guayaquil, me parece que eran 90 días que él ya venía detenido. ¡Wow! Son 3 meses en la cárcel. 90 días detenido siendo inocente. Y eso implica muchísimas cosas. Implica todo el daño que te hacen, no solamente a ti como persona, a tu familia, a tus hijos, ¿me entiendes? A la gente que te rodea, a tus amigos, a tus negocios. O sea, definitivamente... Porque la policía no hace su trabajo, porque fiscalía no hace su trabajo, los usuarios nos vamos al carajo. Y hay jueces que tampoco les interesa, ¿no? No les interesa. O sea, no hay, digamos, este juez que tú me estás diciendo me parece algo muy particular, porque es quizás estar al tanto de que el cannabis uno no es... Y lamentable que no me acuerdo ni el nombre del... Y que 2 plantas no te hacen un traficante, o sea ni 2 ni 10. Eso, y continuando hablando de lo local, es la media de los arrestos a cultivadores. O sea, la policía nunca arresta narcotraficantes. Es más, el otro día, hace poco, tuvimos en las noticias en el canal 10 que hablaba de la chocobanana. El chocolimón. Chocolimón, perdón. Que el chocolimón, o sea... decían que incluso él alteraba genéticamente para que tengan esos olores y es como... No, el cannabis huele así, loco. El cannabis es una planta como todas, que tiene muchísimas variedades. Es una flor, o sea, pero bueno, en todo caso, este era otro caso, ¿no? Donde te venden que sí se encontró un laboratorio, encontramos un laboratorio de producción. Y le ponía música a las plantas. ¿Por qué? Porque tiene una luz y encima de una planta y un ventilador que ayuda a moverse a eso. O sea, se vende en todos lados. Existe esto del tema de la agricultura urbana. Está muy de moda. ¿Quién no tiene en su casa tomates? ¿Quién no tiene en su casa cualquier tipo de planta y les crecen indoor? Claro. ¿Me entiendes? Porque es algo tan normal. O sea, no estamos hablando lo que la gente busca o lo que los medios buscan es hacerlo más grande de lo que es. Sí, amarillismo, hacer noticia, hacer bomba. No, y así también han habido casos de gente que las detienen, por ejemplo, con 30 plantas, 50 plantas, 90 plantas, que tú dirías como que, ok, ya, esa gente, digamos, deberían estar presos, pero no, o sea... Lamentablemente, si tú no pones una regulación al respecto, como lo hace Colombia, por ejemplo, que te dice un cultivo para una persona, nosotros lo consideramos a partir de 20 plantas, ok. O sea, esto te da la puerta abierta a que la gente pueda cultivar lo que quiera, cuanto considere necesario para autoabastecerse o para abastecer a las personas a las que ayuda. O sea, porque hay gente que hace extracciones, nosotros conocemos a mucha gente de Quito, por ejemplo, que hace extracciones, que tienen un pocotón de pacientes que viven de su cultivo y ellos sí necesitan tener una cantidad mayor de plantas, ¿no? Entonces, parte de eso es la irresponsabilidad que el Estado tiene de simplemente no poner un número. Para hacernos una idea, en casa, ¿no? Pongamos números, ¿no? Para ver qué tan grave puede ser la situación de tener 6 plantas en tu casa, ¿no? Teniendo 6 plantas en casa, o sea, una media, ¿no? De una planta pequeña, porque nadie tiene una mansión, ¿no? Un espacio gigante para cultivar. La media de nosotros no tiene una mansión, ni tiene hectáreas en el patio, ¿me entiendes? Todos tenemos vecinos al lado, todos buscamos de ser lo más discreto posible, tampoco me gusta llamar la atención, entonces tenemos plantas pequeñas. Yo creo que la media de los cultivadores no tienen una planta que llegue a 1 metro de alto. Claro, Yo creo que decir una planta de 1 metro de alto en la mayoría de las casas de las personas que nos ven
ninguno la tiene, porque 1 metro de altura, hablando desde del tope de la maceta hasta tu plantita, pues, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuántos gramos te puede dar una planta en una maceta de Con 12 litros? Con las luces que de puedas 10 poner. litros, ¿entiendes? En una maceta de 10 litros, en una casa, ponle que una planta te esté dando ya en flor seca 30, 25 gramos, 40 gramos, si eres Siendo un muy buen generoso, grower. ajá, Y estamos ya. hablando de si es que eres un buen cultivador, o sea, si ya tienes la experiencia para poder hacer ese tipo de rendimientos. Porque cuando la gente es nueva, tiene sus plantas Le saca al máximo 10 inmensísima, gramos. y claro, y le saca poco, ¿me entienden? Entonces ahora saquemos digamos que son 30 gramos, que tenemos... 6 plantas. que tenemos 6 plantas, ¿no? Son Entonces yo en mi 180 ciclo- gramos más o menos. Sí, cosecho 180 gramos. Ok, yo me fumo... Que los cosecho en un promedio usuario. de 5 meses, ¿no? 4 meses. Claro, obviamente. Los Estamos pones hablando de a un se- ciclo. los Un pones a ciclo secar, está los pones entre a 4 curar. a 6 meses. Ajá. Un ciclo. Entre Para 4, empezar, porque la gente cree que la marihuana da así. Claro, ¿no? Y todo es un proceso, es que tú tiras tu semilla, el cuidar tu planta, el estar pendiente de ella, el tema de los ciclos, y cuando te demoras entre 4 a 6 meses, recién una cosecha lista para poder ser usada. Entonces, hablemos de eso ya en cantidades, ¿no? Estamos hablando de 180 gramos. 180 gramos, tienes una media de... ¿Cuánto consumes tú, Cookie? Ponle un número. Digamos que consumas 1 onza al mes. Un partir de una media así. Pongámosle diario. ¿Cuánto tú crees, dirías, yo me pego un porro diario? Y un porrito. Sí, yo creo que me pegaría un par de porros al día, ¿ya? Sí, yo diría por lo menos Pongámosle. unos 3. Y por lo general, y sí, ponle. Un O sea, tres, y por uno, lo y uno menos. dice, por ejemplo, en mi caso, yo creo que digo, me pegaría un par de porros, seguro me pego 4. Pero de esos 4 que me pego, no me los fumo yo solo. Claro, Porque ajá. si algo tiene Estás el con cannabis, gente. si algo tiene el cannabis es que es compartir. Ajá. Entonces, chucha, pegarte un porro solo es imposible, hermano. O sea, está bien un ratito. Te un par pegas de quizás un hit caladas. solo. Claro, no, pero de sentarte pipazo a solo. porrearte solo, eso no pasa. Entonces, digamos que tienes 2, ¿ya? Estamos hablando de 2 gramos al día. En una semana tiene 14 gramos, mi tío. O sea, tú en un mes estás hablando de que 14... 2 gramos al día igual es poco, yo siento. ajá. Hablando de compartir, Claro, ¿no? ajá. Estamos hablando de algo re bajo. Claro, ¿no? sí, Estamos hablando sí. de algo de re bajo. Que yo le pongo que siquiera me estoy consumiendo en un cuartito, digo, unos 7 gramitos con todos los muchachos ahí cuando estamos Cuando estás cuando estamos, cuando hay cosecha. cuando estamos laburando se prende como loco. Pero bueno, entonces hablemos de como persona, tienes un consumo de un par de gramos al día, en una semana vienen a ser 14 gramos. En 2 son 28 gramos, que ya es 1 onza. En 2 semanas o sea, estamos hablando de que al mes... Al mes te consumes 2 onzas. onzas, claro. Que son 28 gramos cada onza. 56 estamos gramos hablando- al mes. 56, tu cosecha cada 6 meses es de 180 gramos. O sea, bro, Te la consumes esos en... 180 gramos no te van a alcanzar ni para 6 meses para ti. Claro, a lo mucho te rendirá 2 meses y un mes. Claro, 2 meses, entonces, 3 ¿cómo meses. podemos a la gente perseguirla y encerrarla, señalarla, tacharla y joderles la vida como narcotraficantes? Sí, sí, ni a ellos, ni a ti mismo a Sí, ni a ratos te nosotros nos alcanza abastece. el ciclo. ¿Por qué no vemos por qué la policía no averigua el medio en el que se mueve esa persona? ¿Por qué no averigua cómo vive? ¿Qué tiene? Mucha de la gente que está detenida es gente de escasos recursos. Un narcotraficante no vive en el Guasmo ni vive Claro. metido en En la entrada de la 8, así. o sea, pueden vivir ahí, claro que sí, pero ellos no mantienen sus lujos ahí. Claro, ajá, el dinero no está ahí. O sea, un narcotraficante no anda en bicicleta, chicos, ¿me entienden? O sea, un narcotraficante no anda en buseta. No tiene 2 plantas, Un tendría. narcotraficante, o sea, pongamos las palabras bien hectáreas. porque los medios han creado tantos términos nuevos con tal de seguir hincando y seguirle dando duro al usuario, que la palabra narcotraficante es tan común que le decimos narcotraficante al pelado que vende un par de latas de hierba en la esquina. Pero no vende por llevar porque es un narcotraficante, vende porque tiene una necesidad. Y por venderte 2 gramos no es narcotraficante. Claro, narco significa que es enorme. Narco es significa una internacional. es- Grandísimo. Un man que no necesita de nadie en la vida porque el tráfico de sustancias le da todo. Claro, ajá, Entonces, exactamente. ¿cómo podemos decir que tenemos los chicos los jóvenes que andan sin oportunidades de trabajo, que andan por la calle porque este país está en la mierda? Y su salida, y no solamente hablando de chicos, sino hablando de madres de familia, hablando de hijas, o sea, hablando de mujeres también que están detenidas por pequeñas cantidades, porque no tienen más opciones, ¿no? Hay una vez hubo una investigación de la Flaxo
hace muchos años, una de las primeras que encontré cuando estuve en esto del activismo y empecé a meterme de cabeza. Ellos tienen una investigación acerca de las mujeres y las cárceles de mujeres, ¿no? El tema y había un caso que era increíble, que había una señora que tenía 4 o 5 hijos, su esposo los había dejado botados y ella tenía que hacerse cargo de los 4 niños, ¿no? Al tener 4 niños, para ella era difícil conseguir un trabajo y dejarlos solos. Claro. Aún así, ella lo hacía. Se iba de lavandera, dejaba a los niños solos en casa, ¿me entienden? Ella traía unos cuantos dólares, porque estamos hablando de que el trabajo precario y el trabajo informal en el Ecuador es abismal. Es abundante. Y estoy hablando, si ahora el Estado obliga a que a las empleadas domésticas sean registradas y tú como empleador tengas que hacer una aportación al IS. Antes no existía nada de esos beneficios laborales. Entonces, en ese entonces, yo te cuento esta vaina, me impactó full. Cuando ella contaba esa historia, decía que ella es madre de familia, tenía 4 o 5 hijos, no recuerdo. Trabajaba de lavandera como una forma de hacer ingresos, pero lo que ganaba monedas. O sea, ganaba unas cuantas monedas que llegaba y podía apenas y cocinar y a veces no tenía. Entonces, en esa necesidad de verse mal, estar bajoneada, de no saber qué hacer, claro, de pensar en las peores cosas para hasta quitarse la vida porque no puede solucionar su problema, encontró una salida en la venta de sustancias. Entonces, y la vuelve presa fácil, ¿no? Digamos, cualquier persona que ya está dentro del negocio ve a esta mujer y ve la oportunidad perfecta de aprovecharse de esta desigualdad, ¿no? Y así mismo ella, este en su necesidad, ve una oportunidad. Exacto. Pero una oportunidad para alimentar a sus hijos, no para hacerse millonaria. Ella no quiere tener un yate. No, ellos no tienen ni siquiera una televisión tal vez en casa. O sea, tal vez tú tienes ahí tu Smart TV en caleta. La man capaz ni siquiera lo tenía. O sea, hablamos de muchas cosas que viven en forma literalmente precaria, ¿no? Ni siquiera tienen camas, no tienen... O sea, ustedes todos sabemos en dónde vivimos, en Ecuador. La realidad hay y para la gente que no lo sepa. Que ni siquiera nosotros somos capaces de conocer o imaginarnos en las situaciones que viven las personas. Entonces estas personas, como dice Cookie, son presas fáciles para esta forma de generar recursos, ¿no? Es literal caldo de cultivo, o sea, de gente que... Y es lo que pasaba mucho cuando eran las épocas migratorias, que se usaban las mulas, en cambio. Como había mucha migración y había, digamos, un descontrol en la regulación, en todo eso. En el tema de se aprovechaba de la gente que migraba y como mucha gente migraba, se les pagaba solo para que lleven droga. Entonces es como, de cierta manera, el narcotráfico se alimenta de los modelos que se tiene socialmente, que se tiene políticamente. Se sigue diciendo que es una guerra contra las drogas. Y esto no es una guerra contra las drogas, es una guerra contra las personas. Es una guerra contra la gente que tiene necesidad, es una guerra contra los pobres. Porque la gente pobre es la que está detenida. Nosotros no vemos ricos ni gente llena de plata en cana. Nunca. Claro. Nosotros no vemos un narcotraficante en el Ecuador detrás de una cárcel. Y si es que llega, lo escuchamos en la noticia que el otro día salió. O que vive con todos los lujos en la cárcel, claro. O que viven con todos los lujos porque se sienten más cómodos y seguros en cana. O sea, en todos los casos, o sea... Nunca terminé de contar la historia de esta señora. Esa señora termina en la cárcel después de que ella accedió a esto de la venta, ¿no? Y no recuerdo la sustancia que vendía. Yo creo que no, tampoco es tan... Va al caso, claro. Sí. Entonces, el punto es que le hacen una investigación cuando de pronto le hacen un allanamiento. Le tumban su puertita de zinc y se la llevaron con todo. La señora tenía no sé cuántos años ya viviendo con sus hijos en prisión por tener unos cuantos gramos de, no recuerdo la sustancia. Se la acusaba de narcotráfico. ¿Qué narcotráfico? ¿Qué narcotráfico? Claro, o sea, ¿qué narcotráfico? Estamos... O sea, de paso que nuestro sistema, que el Estado no le da oportunidades a la gente pobre, se las tienen que gestionar, el Estado viene y le da palo, las tacha de narcotraficantes y les jodió la puta vida a ella y a sus hijos. ¿Qué hacen niños creciendo en la cárcel? Claro, no. ¿Dónde está la asistencia del Estado? ¿Me entienden? O sea, es una cosa que cuando me pongo a hablar de esto me pongo muy sensible, hermano, me descobra. Son cosas que nos indignan. Como parte de estos movimientos vemos muchas realidades diferentes, ¿no? De gente que también viene a los eventos, ha tenido sus experiencias, gente que entrevistamos, ¿no? Y yo siento que es canalizar esta indignación, ¿no? A acciones, a lo que nosotros hacemos con este programa, ¿no? De contárselos a ustedes y que esto no se quede solo en cosas que nos indignan, sino que se vuelva un llamado a la acción. Por eso nuestro llamado a la acción es cultiva. O sea, ¿quieres luchar contra el narcotráfico? ¿Quieres salir de ese sistema? ¿Quieres ayudar a gente a salir de ese sistema? Cultiva. Y a las autoridades es
regulemos, porque en el cultivo puede haber mucho negocio, o sea, y esas oportunidades que tú dices, O sea, para la gente pobre, puede estar en temas así como se hace en Estados Unidos, de que hay gente que se le paga por manicurar flores de cannabis, gente que se le paga por sacar las hojas de los cultivos, o sea, es una cuestión de que cualquier persona, como tú dices, que quiera llevar unos dólares a la casa por sus hijos, pudiera tener una oportunidad con el cannabis, o sea, si tuviéramos una industria si regulada. queremos decirlo así, yo creo que las drogas son toda una industria que deja muchísimo dinero. Solo para unos cuantos. El Estado no lo quiere regular, ¿no? Decir los motivos yo creo que parecieran obvios, ¿no? El por qué Yo no creo se que quiere son regular. obvios, así. Pero... ¿Por qué le voy a quitar a esta industria rentable lo que la hace rentable, que es ser ilegal? Que si no es otro negocio, o sea, si que te das lo cuenta... único que se hace es concentrarse esa riqueza en unos cuantos. Ajá. Y esa riqueza, y esos unos cuantos, como no está regulado, no solamente que concentre ese dinero ahí, sino que genera inseguridad, muerte y 1 millón de cosas alrededor de los Para demás. mantener ese negocio, Para claro. mantener bien a unos cuantos, que estamos hablando de... ¿Quién sabe cuántos son? O ¿Y sea, cuántos años lleva este modelo? ¿No? El prohibicionismo, casi 100 años en que se ha instaurado en nuestra sociedad. Recién lo vimos a nuestro presidente en la reunión de las Naciones Unidas, claro. hablando acerca de la guerra contra las drogas, hablando de que necesita más ayuda para seguir, porque este gobierno es el gobierno que más duro le ha dado al tema de las drogas, y estamos en la mierda. O sea, ni siquiera tenemos la seguridad de poder salir a nuestras casas. ¿Por qué? Porque definitivamente el narcotráfico se apoderó de este país, porque las mafias se apoderaron del país. Entonces la inseguridad es lo que prima aquí. ¿Por qué no controlar ese negocio? ¿Por qué no regularlo? ¿Por qué no darle seguridad a la gente? ¿Por qué no coger estos recursos que genera el narcotráfico y esas ganancias que deja, destinarlos a atender al pueblo? Destinarlos en educar, destinarlos en salud, destinarlos en infraestructura, destinarlos en muchísimas cosas que la gente necesita. No, pero que va, sigamos tirando interchangeando narcotraficantes a los pelados. Y con una industria regulada pasaría lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? El gobierno puede también recibir un ingreso para seguir haciendo más cosas. O sea... ese país es el más crónico, hermano. Porque ese país es el que auspicia la guerra contra las drogas. Claro. Y es el país que tiene más legalizadas las drogas en sus estados. Es la hipocresía purita. De los Estados Unidos vienen... Pero ojo que es interesante que justamente en el norte no se promulgue el cultivo. O sea, tú no ves grow shops, tú ves dispensarios. Que es lo que yo siento que en América Latina lo tenemos claro. Yo siento que hay muchos más grow shops que dispensarios. Claro. Y por un punto, ok, está bien, pero debemos también movernos a esos modelos. No hay nada malo en la industria, no hay nada malo en los negocios. Y no hay nada malo en dejar a la gente cultivar tampoco. No, en absoluto. No hay nada malo. Entonces, bueno... Yo siento que podemos cerrar este capítulo poderoso. Yo creo que sí. Yo creo que dejamos un mensaje con este capítulo. Fuerte. A pesar de que anden disfrutando por ahí, que tengas tus plantas en casa, que tengas tus panas, que tengas la posibilidad de parchar y disfrutar tu libertad. Hay muchísima gente, compañeros, amigos, amigas que están pasando por procesos legales, que están detenidos. Presos por plantar. Que no tienen su libertad por una planta. Entonces, seamos conscientes de eso, sumémonos a las actividades que hay alrededor de esto. Sé que en Quito, la gente de la Marcha Mundial de la Marihuana en Quito está organizando diferentes actividades alrededor de esto, está haciendo plantones, está haciendo ferias en los parques. Súmense a esas actividades, informémonos, eduquémonos, seamos parte de esa solución y de esa lucha, que nos vean. Tal vez esa va a ser la única manera en que que podamos nosotros decir que esto no es un problema, porque Exacto. Aquí estamos y esto somos. Resistimos. Entonces eso, yo creo que desde eso no nos olvidemos nunca, ¿no? Pues desde nuestro rincón cómodo, nunca nos olvidemos de los demás, de los que están pasando por este problema. Identifiquémonos con las luchas que hay en otros países, compartamos si es que encontramos algo de algún caso en específico, y sumémonos. Eso, sí, yo creo que si quieres igual iniciarte en el mundo del cultivo, ya saben que pueden acudir a nuestros auspiciantes. Sí. Caña Brava Grow Shop y Crazy Bud Organic, productos para tu cultivo, para que tengas un cultivo orgánico, sano. También puedes encontrar semillas. Ya saben que no hay nada más político que cultivar tu propia planta, autoabastecerte, y que mejor con los productos de Crazy Bud y Caña Brava Grow Shop. Muchísimas gracias por auspiciar este programa. Ya saben, suscríbanse, denle like, compártanlo y legalícela usted mismo, como dicen en Colombia. Ya saben, nos vemos. Pilas, ya saben todos y todas, atentis con lo que se venga, con lo que se viene. Y no se olviden, no más presos por plantar. No más presos por plantar.